es la doctora María Silvina Radcliffe, doctora en Derecho, magíster en Derecho Privado, investigadora de CONICET, docente de grado, docente de posgrado, y que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para participar en esta Escuela de Género de este año con cuestiones sobre género y salud mental. Y vamos a escuchar a Silvina con la peculiaridad de poder articular género, salud mental y derecho. Así que muchísimas gracias por estar presentes hoy aquí. Silvina. Bueno, buenos días. ¿Ahí se escucha? A ver, ahí está. Bueno, voy a correr esto así estoy un poco más cómoda. Buenos días. En principio, agradecer a la Secretaría y también a la escuela, en la persona de Lilian, que ha sido siempre muy amorosa cuando me ha convocado, así que muy contenta de estar acá y de poder transmitir algunas de las cosas que venimos trabajando desde la universidad pública. En estos momentos en donde, bueno, estamos un poco cuestionados, poder mostrar que desde la universidad pública se trabaja, se hace ciencia y se transfiere conocimiento para todos los que conformamos la universidad pública y los que nos formamos en ella es muy importante. Así que, bueno, agradecerles a todos que hayan venido hoy y vamos a trabajar un poquito sobre estereotipos de género y salud mental. Tengo una particularidad que a veces hablo muy rápido, así que voy a tratar de hacer el esfuerzo para ir despacio. En algún momento, a lo mejor si me apuro, ustedes me dicen y voy un poco más tranquila. A ver que les preparé un power para que... Y por ahí también, si hay algunos términos que usamos muy técnicos o lo que fuera, después los charlamos o los aclaramos, no hay ningún problema con eso. ¿Se ve? Sí, ahí está. Bien, entonces la idea de hoy es trabajar sobre salud mental y los impactos que tienen los estereotipos de género en la salud mental. El recorrido que tengo planteado, que planteé para que podamos recorrer juntos en esta clase, lo primero tiene que ver con poder analizar un poquito el marco teórico, tanto internacional como nacional. ¿Por qué estamos parados donde estamos? ¿Qué pasó para que podamos llegar a tener los instrumentos jurídicos que tenemos? Después, trabajar un poquito sobre el concepto o la idea de estereotipos o sesgos de género, qué son, de dónde surgen, en qué instrumentos internacionales los encontramos, qué nos dicen también los instrumentos internacionales respecto de ello. Y a partir de ahí, trabajar sobre dos pilares o dos temas importantes donde vemos realmente estos sesgos o estos estereotipos, que son en cuestiones de neurodiversidad o en el diagnóstico de la neurodiversidad y también en maternidad y salud mental. Es decir, cómo las mujeres que tienen una discapacidad intelectual o una discapacidad psicosocial ejercen, si es que pueden, porque hay estereotipos, su derecho a maternar y el ejercicio y cómo llevan adelante el ejercicio de la responsabilidad parental. Y para que veamos que esto no es solo una teoría, sino que esto en la práctica sucede, les traje algunos casos, algunos antecedentes de la justicia para que podamos ver qué es lo que sucede en la realidad aplicado a estos dos grandes temas. Cuando hablamos de marco teórico, en realidad lo primero que tenemos que pensar o dónde estamos situados o cuál es el marco jurídico en el que nos encontramos, dónde podemos ir a buscar respuestas, dónde podemos ir a buscar conceptos, ideas. En principio, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y eso a nivel internacional muy general, después vamos a ver algunas cositas respecto a este instrumento, en la Ley 26.657, la Ley sobre Salud Mental, y en el Código Civil y Comercial, que el Código Civil y Comercial recepta claramente mucho de estos dos instrumentos, tanto de la ley como de la Convención. Hace un tiempo ya hay una persona que en Italia comenzó a trabajar con algunas ideas relativas a salud mental que no eran las que estaban vigentes en esa época, que fue Franco Basaglia, en la década del 70. ¿Cuál era su idea? Su idea era transformar estas internaciones que se utilizaban como un recurso común, que sean recursos, pasen a ser recursos excepcionales, también que sean voluntarias, transformar estas internaciones involuntarias en voluntarias, que es un poco lo que hoy refleja nuestra norma, discutible o no, pero es lo que refleja. Buscar que los pacientes
logren su autonomía, que no sean objetos de prácticas psiquiátricas y encontrar estructuras en la comunidad que puedan sustituir esta idea de la internación. Vamos a internar, solo decía, cuando sea necesario, como una medida excepcional, pero en la comunidad nosotros tenemos que encontrar otros recursos, tenemos que encontrar otras instituciones, otros organismos que nos ayuden a trabajar sobre lo que hoy llamamos salud mental y en su momento eran cuestiones más psiquiátricas. Hoy hablamos de salud mental porque hay un abordaje mucho más integral. Pero este señor no es que fue solo por el mundo o un día se levantó y dijo, bueno, a ver, ¿qué hacemos hoy? No tengo nada para hacer. No, había todo un contexto internacional que ayudaba o que generaba que él tuviera estas ideas. Y podríamos ubicar el inicio en el 60 con una circular del Ministerio de Sanidad de Francia. Esto es un poco pesado, pero lo vamos a tratar de llevar como para después ir a otras cuestiones un poco más, no digo que sean divertidas, pero un poco más prácticas. El Ministerio de Salud de Sanidad de Francia decía, para trabajar o abordar todo lo que tenga que ver con, utilizo la palabra de la época, enfermedades psiquiátricas, hay que alejar lo menos posible a la persona de su entorno familiar o mantener a la persona lo más posible en su entorno familiar. No digo que sea fácil, pero era la idea más o menos lo que planteaba. Y además planteaba también esta resolución una transformación en todo lo que tuviera que ver con las instituciones que abordaban la temática. Esto también empieza a calar hondo en otros espacios, en otros estados, y empezamos a tener muchos instrumentos internacionales más, que no eran obligatorios para todos los estados, pero que, bueno, que iban generando un camino. Y me refiero tomo el lenguaje de la época. Declaración de los Derechos de los Retrasados Mentales como el primer instrumento internacional que se relacionaba con las personas con discapacidad. Un acta de Estados Unidos que reconoce como los primeros derechos civiles de las personas con discapacidad. Y después un acta dictada por la Asamblea de las Naciones Unidas, que era Declaración de los Derechos de los Impedidos. Todo esto continúa en el 78, sobre todo con la ley italiana número 180, que se conocía como Ley Basaglia, este señor que había sido tan importante. Y toma todos los postulados que él había manifestado y que vimos al principio. Después la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, el documento de ONU para la Acción Mundial para los Impedidos, una declaración de Luxor sobre los enfermos mentales y la declaración de Caracas en 1990 sobre cómo reestructurar la atención psiquiátrica en América Latina. También estos términos nos llaman la atención. Hoy, utilizar estos términos, si hoy pusiéramos estos términos en una ley, nos parecería terrible, porque obviamente que también el lenguaje tiene su impacto. Aunque en algunos momentos, en la actualidad, no estamos tan lejos de que utilicen estos términos, ¿no? Pero bueno, por suerte tenemos cómo fundamentar que no se utilicen. Pero bueno, no digo más nada, avanzo. Y en otra resolución de la ONU sobre principios para la protección de los enfermos mentales. ¿Por qué tiene un llamado de atención esta declaración de Caracas? Porque en realidad fue muy importante, porque hablaba del primer nivel de contacto con estas personas que necesitaban un abordaje en lo que es salud mental. Y decía que era muy importante el contacto de los individuos, la familia y la comunidad en el sistema de salud. Esto es el primer elemento para poder hacer un proceso permanente de atención sanitaria. Esta declaración de Caracas tenía como 3 puntos centrales. Atender según los postulados de la atención primaria de la salud, es decir, la importancia de la cercanía, de lo territorial, de lo comunitario, una atención descentralizada, integral, participativa, continua, y entender que el hospital psiquiátrico obstaculiza todo lo que tiene que ver con el abordaje integral de la persona en todas sus dimensiones, porque no es abordar solo lo biológico, solo lo psicológico, solo lo cultural. No, es un abordaje integral, que es lo que plantea esta declaración. El contexto internacional siguió avanzando, ONU trabajó mucho, fue muy importante también la participación de la OEA, de los estados americanos, con la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas contra las personas con discapacidad, hasta que llegamos en el 2011, si lo vemos para atrás pareciera que hace un montón, pero en realidad tampoco es que hace tanto, por todos los avances que se fueron sucediendo, llegamos, en el 2006 a la sanción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto sucede en el 2006,
Argentina adopta esta convención en el 2008 y le da jerarquía constitucional en el 2014. ¿Qué quiere decir? Que tanto la convención como nuestra constitución están a la par. Lo tenemos que respetar, forman parte o integran nuestra constitución por el 75, inciso 22. ¿Qué nos plantea esta convención? Esta convención nos plantea un cambio de paradigma total. Seguro ya puede ser que lo hayan visto, lo repasamos. ¿Por qué decimos que cambia de paradigma? Porque pasamos de un modelo sustitutivo relacionado a las personas con discapacidad, es decir, lo sustituimos, no piensan, no toman decisiones, no nos interesa lo que digan, nosotros resolvemos respecto de ellos, sus deseos, sus intenciones no las tenemos en cuenta. El único abordaje es el abordaje médico, solo puede venir un médico, un psiquiatra, a realizar un abordaje respecto de esta persona para pasar a un modelo de participación, de autonomía, de inclusión, de decisión propia, de poder escuchar su voz. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que desean? ¿Hacia dónde quieren ir? Y apoyar en esa búsqueda. Por eso hablamos de un modelo social de discapacidad, donde entendemos que las barreras están en la sociedad y somos nosotros los que evitamos muchas veces que estas personas puedan participar en igualdad de condiciones con el resto. ¿Sí? Importancia de reconocer que la discapacidad es un concepto dinámico y sobre todo para el ámbito jurídico, el artículo 12, donde reconoce que todas las personas son capaces, todas, no hay distinción. Después veremos si necesitan ayuda, si necesitan un apoyo, si necesitan una asistencia, lo veremos. Pero todos tenemos capacidad jurídica, todos tenemos la posibilidad de ejercer los derechos que nos consagra el ordenamiento jurídico. Hasta ahí veníamos a nivel internacional, pero ¿qué pasaba en Argentina? En Argentina, en el 2006, tenemos la convención, pero a partir de eso, cuando un Estado firma un instrumento internacional como la convención, necesitamos llevar adelante acciones para poder poner en marcha esto que la convención nos dice. Bueno, surge en el 2008 un informe del CELS que se llama Derechos Humanos y Salud Mental, Vidas Arrasadas. Es del 2008, tiene un tiempo también ya, pero no crean que está tan desactualizado. Este informe fue uno de los puntapiés para que en el 2010 se pueda legislar o pueda salir la Ley Nacional de Salud Mental, con todas sus críticas que le podemos hacer, pero bueno, nos ayudó a cambiar de paradigma. ¿Qué pasaba con este informe? Desarrollaba en profundidad las políticas o empezó a estudiar en profundidad las políticas de salud mental en nuestro país. Y durante el curso de las últimas 3 décadas, nuestro país había experimentado un marcado deterioro de las condiciones sociales y laborales y esto había impactado en la salud mental de las personas. Y si bien había cambiado la distribución del ingreso y había un gran porcentaje de la población en condiciones de pobreza. El sistema de salud argentino es complejo, fragmentado y descentralizado. Cada una de las provincias, nosotros sabemos que las provincias tienen su Ministerio de Salud, cada una establece su política relacionada a salud mental y había en su momento una unidad coordinadora para que pudiera ejecutar un plan relacionado a salud mental. ¿Pero qué le pasaba? La unidad coordinadora no tenía recursos, nada que no nos pasara en este momento. Entonces, si no tenía recursos, no podía llevar adelante las políticas relacionadas a salud mental. Y si no podía llevar adelante la política, no podía tener datos. Y si no tenemos datos, no podemos saber sobre qué trabajar. Entonces, ¿sobre qué trabajamos? ¿Sobre quién? ¿A qué apuntamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Dónde tenemos que reforzar? Bueno, no lo sabíamos. La segregación efectiva de las personas en las instituciones psiquiátricas incrementa su discapacidad y viola todos los estándares de derechos humanos. Se las separa de la sociedad, pierden lazos con su familia, pierden lazos con la comunidad, con sus amigos y quedan sometidas al régimen custodial de estas instituciones psiquiátricas. Y pierden, sobre todo, era lo más importante, que se veía o observaba, que se pierden las habilidades para la vida cotidiana. Entonces, si bien en Argentina en los últimos años se habían tomado algunas medidas, todas estaban relacionadas con el acceso a los fármacos. No había otra política. La política era la posibilidad de hacer más fácil el acceso a los fármacos. Miren las situaciones que se daban dentro de los hospitales psiquiátricos que relevaron. Detenciones arbitrarias, abuso al interior de las instituciones, como ser muertes que no son investigadas, privación en celdas de aislamiento, abusos físicos y sexuales, falta de atención médica, tratamientos inadecuados, sobrepoblación y, obviamente,
insuficiencia en el monitoreo de los derechos humanos o de la garantía de los derechos humanos de estas personas. Todo esto, más lo que no era poco, más lo que pasaba a nivel internacional, hizo que en el 2010 nosotros podamos pasar a la ley 26.657. ¿Alcanza? No lo sé. ¿Tiene defectos? Y bueno, sí, los podemos corregir, pero es lo que en el momento surgió y que nos ayudó a hacer el salto de paradigma. ¿Por qué? Porque intervenimos, o el eje de intervención es la persona, acá lo que nos importa en salud mental es la persona. Tenemos que tener garantías que respeten el debido procedimiento cuando una persona ingresa o alguna cuestión relativa a una persona que tiene una afección de salud mental ingresa al tribunal. Se necesita el consentimiento informado de esta persona. Necesitamos preguntarle si quiere, si no quiere, qué quiere, cómo quiere, qué le pasa. Después podemos hacer un montón de observaciones. Se presume la capacidad. Aún estando internada en un establecimiento asistencial, la persona se presume su capacidad. Es capaz. Después veremos cómo ejercemos esa capacidad, pero es capaz. Se reforma todo lo que tiene que ver con el proceso judicial de incapacidad. Lo último que vamos a hacer es declarar a una persona incapaz. En todo caso, restringiremos su capacidad, veremos cuáles son las cosas que no puede hacer, cuáles son las cosas que no puede hacer, porque el resto puede hacer todo. Vamos a revisar las sentencias, es decir, y tiene que ver con esto de que la salud mental no es un estado inmodificable, Vamos a tener un periodo en el que vamos a tener que revisar las sentencias porque la persona evoluciona. También se refiere con esto de, bueno, que decíamos de la salud mental no es un estado inmodificable. Los equipos que intervienen son interdisciplinarios. Tenemos distintas disciplinas que nos ayudan a hacer un abordaje integral de la persona. Trabajamos sobre los principios de atención primaria, hay derecho a una defensa técnica que está consagrado en la ley, la internación es lo último que vamos a buscar y, cuestionado, si lo sabemos hasta el momento, la inclusión de las adicciones dentro de la ley de salud mental. No es el tema de hoy, no nos vamos a meter ahí, pero sí saber que es una de las partes, junto con el concepto de cierto riesgo inminente, una de las cuestiones más discutidas de la ley. El artículo 3 de la ley, para nosotros también es uno de los pilares fundamentales, que reconoce la salud mental como un proceso que tiene un montón de componentes y nos deja clarito que debemos partir de la presunción de capacidad de todas las personas. ¿Cuáles son los componentes que incluimos en la salud mental? Socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos. Y hacen todos estos componentes que nosotros podamos gozar y se nos garanticen nuestros derechos humanos. Hasta acá todo un panorama de cómo evolucionamos en materia de hablar de personas dementes, insanas, retrasados, todos esos términos que ya no utilizamos más, a hablar de salud mental, de centrar el eje en la persona y de hacer un abordaje integral. Pero bueno, tenemos que relacionarlo con el género, que es lo que nos trae hoy acá, con lo que tenemos que trabajar. Y entonces necesitamos hablar un poquito de los estereotipos de género, porque si hay algo que está atravesado por estereotipos de género es la salud mental. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué son los estereotipos de género? Los estereotipos de género es una visión generalizada o una idea que tenemos preconcebida de atributos o características que tienen o poseen personas que forman distintos grupos. A personas que forman parte de un grupo determinado le decimos, como vos formás parte de ese grupo, tenés que hacer este rol, tenés que cumplir esta tarea, tenés que desempeñar esta tarea. Y los estereotipos se vuelven perjudiciales cuando limitan las capacidades tanto de hombres como mujeres para poder desarrollar sus capacidades personales, desarrollar sus carreras profesionales, seguir o tomar decisiones sobre lo que quieren hacer o no hacer de su vida. Cuando hablamos de que es una idea preconcebida o de un prejuicio generalizado, es porque es una construcción social. Los estereotipos son construcciones sociales, son construcciones culturales. Nosotros como sociedad generamos ideas. Creemos que, por pertenecer a un determinado grupo, tenemos que hacer determinada cosa, deberíamos sentir de determinada manera, deberíamos expresarnos de determinada manera. Pero lo creemos nosotros como cultura, como sociedad. Entonces, la opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que deberían poseer o de las funciones que deben desempeñar. Nosotros creemos que, o
generamos la idea como sociedad de que son las mujeres las que tienen que cuidar, las que tienen que estar a cargo del cuidado, del ámbito privado de la familia. Decidir en base a estereotipos de género implica asignar cualidades a personas según su género y determinar los roles que tienen que cumplir. Quienes integran determinado grupo social esperamos que el resto se comporte de la manera que creemos que se tiene que comportar. Y si no se comporta de la manera que creemos que se tiene que comportar, ahí nos suena raro. Empezamos, hay un reproche, hay una sorpresa y hay una incertidumbre. Porque hay una persona que, según el estereotipo, debería comportarse de una manera, pero no lo hace, se comporta de otra. Entonces, ahí empieza a sonar un poco raro. ¿Qué pasa cuando estereotipamos? Cuando estereotipamos, definimos categorías de personas, facilitamos la comprensión del mundo y predecimos su comportamiento. Cuando decimos que facilitamos la comprensión del mundo, es mucho más simple. Que la mujer tenga que hacer esto y que el hombre tenga que hacer esto es mucho más simple. No nos genera ningún inconveniente, no nos genera ningún cuestionamiento. Es más fácil que el mundo sea simple. Bueno, debo decirles que el mundo no es simple y que debemos siempre cuestionarnos. Entonces, hay que romper con esos estereotipos también implica que cuestionemos, que preguntemos, que luchemos por que cada uno haga de su vida lo que tenga ganas, siempre dentro del marco del respeto por el otro. Predecimos comportamientos también, Si vos sos mujer, deberías ser buena, ser linda, tener sentimientos de bondad, no ser irrazonable. Bueno, todas esas cosas que creemos respecto de las mujeres. Te tenés que ocupar de tu casa, tenés que ser una buena madre. No te alcanza con ser madre, tenés que ser una buena madre. Y además de que tenés que ser madre, tenés que ser una buena madre. Ahora, ¿quién nos dice a nosotras cómo ser buenas madres? ¿Qué es el concepto de la buena madre? Bueno, ya vamos a ver cuando avancemos que también esto estuvo bastante cuestionado. Siempre, obviamente, que resultan perjudiciales y permiten reconocer tratos injustificados y también eliminar prácticas discriminatorias. Cuando vemos que hay prácticas que se basan en estereotipos y que son discriminatorias, permite que poner a la luz o sacar a la luz estereotipos también nos permite trabajar en la eliminación de formas de discriminación hacia la mujer. Cuando hablamos de estereotipos de género podemos distinguir dos tipos de estereotipos, los abiertamente hostiles o los aparentemente benignos. Los abiertamente hostiles, todas las mujeres son irracionales, totalmente hostil. Ahora, aparentemente benignos, todas las mujeres son bonitas. Bueno, ¿qué concepto de belleza tenemos? ¿Por qué deberemos ser todas bonitas? Entonces pareciera que es benigno, pero en realidad no lo es. Y son ilícitos cuando dan lugar a una o varias vulneraciones de derechos humanos y de las libertades individuales. Cuando estos estereotipos nos impiden el acceso a la justicia, el derecho a la educación, el derecho a la libertad sexual y reproductiva, el derecho a conformar una familia, a elegir cómo conformarla, el derecho a tener o no tener hijos, a decidir con qué espacio quiero tener cada uno de mis hijos, bueno, ahí entran los estereotipos de género y generan muchas discriminaciones y desigualdades. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que trabajan respecto de los estereotipos de género o que expresamente los indican o los establecen? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos otros ejemplos, pero en base a lo que yo quiero plantear en esta clase traje estos dos instrumentos. Ahora vamos a ver otros también. ¿Qué nos dice la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? Los estados tienen que tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y de mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que se basen en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y de las funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 8, nos dice que también los estados tienen que tomar medidas para luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de personas con discapacidad, incluidas las que se basan en el género, en la edad y en todos los ámbitos de la vida. Porque los estereotipos de género están en todos los ámbitos de la vida de mujeres y de niñas, en todos. Después vamos a ver un ejemplo también.
Yo como que les adelanto y nunca llegamos, pero vamos, yo les prometo que a todo lo que les voy diciendo vamos a llegar. En abril del 2018, Naciones Unidas viene trabajando mucho respecto de esto y elaboró un documento que trabajaba o hacía un relevamiento de las prácticas prometedoras y las enseñanzas o las estrategias que teníamos que poner en marcha para lograr la igualdad de género en un contexto de violencia contra la mujer. Y decía que la violencia de género es una de las manifestaciones más graves de discriminación contra la mujer. A través de los medios sociales, políticos y económicos se perpetúa la posición subordinada que tiene la mujer respecto del hombre. Y modificar esta dinámica implica reconocer no solo que hombres y niños son partícipes en estos tipos de violencia, pero también incluirlos para que nos puedan apoyar en lograr mayor igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo puede lograrse o cómo puede ser que trabajen para ello? Capacitar maestros para que puedan impartir una educación transformadora que tenga en cuenta el género y los derechos humanos, encontrar profesionales de salud y trabajadores sociales que puedan prestar servicios sin discriminación ni estereotipos de género o estereotipos discriminatorios, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que puedan romper o que puedan eliminar esos estereotipos en el ámbito comunicacional, que lo vemos mucho. Hoy estaba, antes de venir, escuchando un programa que abordaba el caso del femicidio de Agostina en Córdoba. Bueno, las cosas que decían respecto de la progenitora de la niña, irrepetibles. Estereotipos sí los hay. Y trabajadores y directores de empresa para eliminar la desigualdad de género y la discriminación contra la mujer en su lugar de trabajo. Nos dice que varias comunicaciones reconocieron, o varias iniciativas reconocieron que la educación sexual integral de niños y niñas es fundamental y es una estrategia importante para poder intervenir en romper estereotipos y en trabajar respecto de la igualdad. Otro documento que también es interesante es de noviembre del 2023 y es una recomendación general del comité que hace el seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Habla sobre los estereotipos al momento del acceso a la justicia de las mujeres. Nos dice que la violencia que experimentan las mujeres está conectada con el rechazo o el desafío de los roles y los comportamientos estereotipados. ¿Por qué las mujeres deberían ir a la justicia? ¿Por qué deberían creerles? ¿Cuántas veces las mujeres han hecho denuncias y no les han creído? ¿Cuántas veces las han desestimado? No, porque seguro se fue con algún noviecito. No, seguro anda por ahí, ya va a volver, tenés que esperar. Un estereotipo de género es perjudicial cuando, como consecuencia, deniega un derecho o impone una carga, limita la autonomía de las mujeres, la toma de decisiones sobre sus vidas, sobre sus proyectos de vida, sobre su desarrollo personal y el crecimiento profesional. Y acá, cuando les impone una carga, yo les puse un colorcito diferente, porque en relación a esto tenemos la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la 31-2025, sobre el derecho a cuidar, o el derecho al cuidado como un derecho autónomo, en sus tres dimensiones, a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Y muestra o expone o da visibilidad a la alta carga de cuidados que tienen las mujeres y pone el énfasis en la necesaria corresponsabilidad en los cuidados. ¿Sí? Por eso lo destaqué, porque es un documento que es de nuestra Corte Interamericana y que si nos vamos a la historia de la opinión consultiva, también nos duele un poco porque es una opinión consultiva que fue pedida por Argentina sobre el final del gobierno anterior, va a la Corte Interamericana, solicita o hace todo el procedimiento para solicitar la opinión consultiva y con el gobierno nuevo que ingresa, pide a Argentina retirar la opinión consultiva, lo cual, por suerte, la Corte estableció que el pedido de opinión consultiva no se podía retirar y la Corte emitió esta opinión consultiva. Pero bueno, Argentina fue protagonista como positiva y negativamente, ¿no? Porque es una opinión que pide Argentina y después la quiso retirar. Pero bueno, por suerte contamos con esta opinión que habla, como yo les decía, del derecho al cuidado como un derecho autónomo en sus tres dimensiones, pero destaca la importancia de la corresponsabilidad. Todos, sociedad, Estado, el mercado y los progenitores deben participar en el cuidado de las personas y garantizar el derecho humano al cuidado como derecho autónomo.
Vuelvo a la recomendación general del comité, donde dice que los estereotipos ignoran las necesidades, los deseos, las capacidades, las circunstancias particulares de los individuos y afectan significativamente la capacidad de crear y moldear sus identidades individuales. Esto de poder crear nuestra propia identidad. También es interesante estas 10 normas sociales que impulsan la violencia contra niñas y mujeres, que la trae el Oxfam, que es una organización, un conjunto de organizaciones internacionales, que está todas basadas estas normas en estereotipos. Miren, las mujeres deben ser sumisas a los miembros masculinos de la familia en todos los aspectos de su vida. Se espera que los hombres ejerzan un control coercitivo sobre las mujeres. Los hombres tienen derecho a disciplinar a las mujeres por su comportamiento incorrecto. Las mujeres no pueden negar el sexo a su pareja masculina. El acoso sexual es normal. Las mujeres sufren violencia porque se visten de forma provocativa. Todas las mujeres deben ser madres. Ojo con este estereotipo. Todas las mujeres deben ser madres. Ahora, cuando hablamos de las mujeres con discapacidad, ¿pensamos lo mismo? ¿Tenemos el mismo estereotipo? Las niñas son valoradas como esposas, no como individuos. La heterosexualidad es la única orientación sexual que se valora. Y las mujeres divorciadas y las viudas tienen menos valor. Estereotipos sí los hay, para pensar. Otro informe importante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre mutilación genital femenina transfronteriza y transnacional, una práctica que a la actualidad sigue vigente. En estados como Australia, Estados Unidos, Tanzania, se cree que reduce el deseo sexual de la mujer y asegura la fidelidad a su futuro esposo. Esta idea está profundamente arraigada en normas patriarcales, obviamente, y en la creencia de que la sexualidad femenina debe ser controlada. Controlada, obviamente, por los varones. Forma parte de un ciclo de violencia al que las mujeres y niñas pueden estar sometidas en cualquier momento de su vida, solo por ser mujeres. Afecta directamente la capacidad de niñas y mujeres para disfrutar de sus derechos en pie de igualdad con los hombres y los niños y viola sus derechos a la no discriminación y a la igualdad. Y estas prácticas causan en niñas y mujeres menoscabar el reconocimiento, el disfrute y el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, sobre todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Esta práctica está arraigada profundamente en considerar que las mujeres y las niñas son inferiores a los hombres y los niños y expresaron su preocupación también porque estas prácticas se utilizan para justificar situaciones de violencia, porque dice que a través de estas prácticas protegen a las mujeres y también es una forma de dominar a niñas y mujeres. Y es el resultado de esta práctica de estructuras patriarcales que legitiman la necesidad de controlar la vida de la mujer y surge bajo el estereotipo de que la mujer es la guardiana de la moralidad sexual. Con esto justifican estas prácticas. Como decíamos, tenemos estereotipos relacionados o estereotipos vinculados al grupo de mujeres, que muchas veces son mucho más profundos cuando se vinculan con otros factores. No es lo mismo mujer que mujer migrante, no es lo mismo mujer que mujer con discapacidad, no es lo mismo una mujer que una mujer aborigen. Son factores que se van interrelacionando. Y como decíamos, no es lo mismo mujer que una mujer con discapacidad. La observación general número 3, y vamos entrando un poquito en lo que quiero trabajar puntualmente, la observación general número 3 sobre mujeres y niños con discapacidad del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice: en general, la mayor cantidad de estereotipos relacionados a mujeres con discapacidad son que son una carga para otros, que deben ser atendidas, que son vulnerables, en general son dependientes, son confiadas, son inseguras, son víctimas o son inferiores, tienen una anomalía sexual, son misteriosas o siniestras. Estos son los mayores estereotipos. Hay otros, que en general no tienen novio, que si tienen novio tiene que ser una persona también con discapacidad, que la discapacidad se transmite genéticamente, que no sienten placer, que no son lindas, que no pueden seducir a nadie. Todos esos son estereotipos relacionados a mujeres con discapacidad. Debido a estos estereotipos en donde hay una intersección entre el género y la discapacidad, pueden enfrentarse a múltiples obstáculos, sobre todo cuando realizan denuncias de violencia,
por la incredulidad y la desestimación que hacen en relación a los organismos que reciben estas manifestaciones. La falta de conciencia, de capacitación y de políticas para prevenir la fijación de estereotipos por parte de funcionarios, docentes, proveedores de servicio puede llegar o dar lugar, en la mayoría de las veces, a violaciones de derechos humanos. Hoy en la actualidad no contamos con campañas relacionadas a la salud sexual y reproductiva, y si no hay campañas, menos hay campañas que incluyan a las personas o a las mujeres con discapacidad. Imagínense. No hay entrega de preservativos, no hay entrega de anticonceptivos. Bien, pero no nos desanimemos. Vamos. El ejercicio de los derechos de las mujeres con discapacidad, la protección contra la explotación, la violencia de abuso, se ve obstaculizado por los estereotipos, obviamente, y muchas veces se infantiliza a las mujeres con discapacidad y les impiden o ponen en tela de juicio la capacidad que tienen para tomar decisiones. Incluyen también estos estereotipos, como veíamos antes, las creencias de que son asexuales, incapaces, irracionales, que carecen de control. Primero que son asexuadas y después que son sexualmente hiperactivas. Vamos para los dos puntos. Que las mujeres que tienen con discapacidad tienen derecho a elegir el número y el espaciamiento de sus hijos, así también como ejercer el control respecto a todas las cuestiones relativas a su sexualidad, a la salud sexual y reproductiva, decidir libremente respecto de estas cuestiones, lo cual no sucede a menudo. También pueden afrontar las mujeres con discapacidad estereotipos eugenésicos nocivos, es decir, quedan sometidas a prácticas que a lo mejor no querían, no tienen la información, no saben por qué, no saben para qué. Porque tampoco tenemos o tampoco garantizamos el derecho a la información. Se le puede negar a las mujeres el acceso a la información y la comunicación, incluido todo lo que tiene que ver con educación sexual, sobre la base de estereotipos también. Y también, ya cuando nos encontramos ante la situación de una mujer con discapacidad madre, todo esto, bueno, las intervenciones jurídicas y la cantidad de estereotipos que encontramos en la justicia cuando encontramos una madre con discapacidad son muchísimas. Están excesivamente representadas, los organismos que las representan no interactúan y a lo mejor tiene que ir de una punta a la otra, se le exigen cosas que al resto de las madres no, o se las evalúa con una vara que al resto de las madres no. Muchas veces encontramos medidas de protección excepcional que solo se justifican en que la madre tiene una discapacidad. Aquí también prometo que lo vamos a ver. Vimos el marco teórico de salud mental a nivel nacional e internacional, trabajamos algunas cuestiones de estereotipo de género y ahora nos toca vincular. ¿Cómo vinculamos? Que vimos algunas cositas, pero ¿cómo vinculamos estereotipos de género con salud mental? Y en realidad a mí me gustaría verla desde dos puntos de vista. Todo lo que tenga que ver con diagnósticos en salud mental, esto de la neurodiversidad y especial foco en lo que tiene que ver con el espectro autista, y también desde otro punto de vista el derecho a formar una familia, ejercer la responsabilidad parental y el ejercicio de la maternidad. No voy tan rápido, ¿no? Vamos, lo estoy logrando. Me pareció interesante traerles, para que lo conozcan, es un libro que está disponible en Internet, es una investigación que está disponible en Internet, porque, nuevamente, vuelvo a lo mismo, es muy fácil reconocer mi posición. Es una investigación que se hizo entre la Universidad Nacional de La Plata y CONICET. Tuvimos la posibilidad de contar en una actividad en la facultad con Anaí Say, que la verdad que nos ha transmitido este conocimiento. Y entonces podemos llegar a más lugares para que se sepa que la universidad produce y CONICET produce y que la ciencia es importante y también nos aporta un montón de información. Es un libro que se llama Historias Locas, en donde se trabajó con 4.058 archivos de clínica, de archivos de historias clínicas de personas que fueron internadas y fallecieron en el Hospital Esteves, en la provincia de Buenos Aires, entre 1895 y 1990. Ustedes me podrían decir, pero Silvina hubiera traído un poquito de información más actualizada. Bueno, lo que yo les quiero referir es que las cosas que pasaban antes siguen pasando. No es del 1800. Entonces, por eso traigo estas historias. Traigo dos historias, pero que son
representan todas las que están en este libro. Así que está en internet, lo pueden bajar tranquilamente y es de súper recomendable lectura y de lectura muy fácil. Dos casos les traigo, el de Audra y el de Angélica. Audra era de nacionalidad italiana y fue internada en el 1931, colocada por su patrón. Ella trabajaba, hacía 2 meses que estaba trabajando como cocinera, el patrón vio que sus síntomas se habían vuelto cada vez más ruidosos y deciden internarla. ¿Por qué? ¿Cuáles eran estos síntomas? Que estaba abandonada en los quehaceres de la casa y era indiferente por los suyos. Estos son porque lleva una de las fundamentaciones que trae la historia clínica de su internación. La internan, se presenta el marido y el patrón, porque siempre la figura masculina ahí presente, y piden que por favor la externen. Después de un tiempo la externan, ella vuelve a la casa y el marido cuenta que no sabe qué le pasa, porque ella es tan buena y siempre se preocupó tanto por las cosas de la casa, pero ahora como que no hace nada. Y dejó de ser tan buena como era antes. Resulta que en una de sus salidas la intercepta Policía Federal porque estaba haciendo algunos disturbios en la vía pública, la detiene y la interna nuevamente, con un papel, con un cartel en su historia clínica que decía interdicta. Pero deja de ser Audra, pasa a ser Adelina y deja de ser de nacionalidad lituana y es polaca. O sea que poco nos interesaba la persona con la que estábamos trabajando, la que estábamos abordando. Nadie la visita y durante casi 30 años, más de 30 años, transita una internación sin que nadie la visite y termina falleciendo en el hospital psiquiátrico. Angélica es una mujer que con 39 años también llega al pabellón Bosch del Esteves. Miren la descripción. Quehaceres, datos, su ocupación es quehaceres domésticos. Ni se nos hubiera ocurrido que haga otra cosa, ni pensar que trabaje por fuera de la casa, por favor. Esa es su ocupación. Religión católica, es de color blanco y de nacionalidad española, pero estaba casada con Manuel y ya llevaba 14 años de residencia en nuestro país. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas o por qué la internan? Bueno, excitación psicomotriz, alucinaciones visuales, fugas perseguidas, era violenta y agresiva, estaba constipada y tenía menstruaciones irregulares. Me olvido de agregar, y vuelvo acá un segundo, hago un paréntesis, Audra contaba que su marido le pegaba, pero la loca era ella. Finalmente el diagnóstico le dice delirio. Y se queja porque su marido es quien le había producido los moretones que tenía en sus brazos. Dice, mi esposo me dejó salir de mi propiedad, me trajo acá, totalmente engañada, yo no sabía por qué venía, pero sí, fue él el que me refirió estos moretones. Y cuando la visitaba a su esposo, porque en un tiempo él la fue a visitar durante algún momento, que fueron los primeros momentos de la internación, cuando él la iba a visitar, ella le profesaba golpes, le decía de todo, y ella quedaba muy excitada después de las visitas del esposo. Nada que no tenga que ver con lo que le sucedía, ¿no? Pero, luego de varios apuntes que hacen en su historia clínica, que a medida que va pasando el tiempo los informes son más acotados y dicen menos respecto de la situación de las mujeres, sí que conservaba el sentimiento por sus hijos, fundamentalmente. Un día, después de muchos años, se presenta a su esposo en el hospital y pide que por favor le hagan un escrito en donde pudieran contar qué era lo que a ella le estaba pasando, porque los familiares de España le reclamaban saber qué era lo que estaba pasando con ella. Entonces, que pudieran hacer una historia para que se los mandara a los familiares de España y los familiares de España se quedaran tranquilos de que ella estaba bien. Finalmente, en marzo del 61, fallece. Son 2 historias, de 4.058 creo que eran, historias clínicas que fueron relevando, pero les puedo asegurar que son todas muy similares y presentan estas características que muchas veces eran mujeres migrantes, que llegaban a la internación a través de una orden judicial o con esta leyenda de interdictas por disturbios de la vía pública, muchas veces por disturbios en la vía pública, y eran llevadas por sus patrones o por algún miembro masculino de su familia. Y también era recurrente que las mujeres denunciaran y dijeran que habían sufrido violencia, malos tratos, que en caso del esposo le era infiel, que lo que quería era robarle sus bienes para poderse ir con otras mujeres, fugarse, pero todo eso se consideraba un síntoma de su patología, no una causa de lo que le estaba pasando.
nunca se problematizaba o nunca se ponía en cuestión lo que estaba diciendo la mujer. Realmente lo que dice es así, ¿qué pasó? Vamos a investigar, ni pensarlo. Siempre su palabra era totalmente anulada y sus comportamientos eran síntomas de la enfermedad. Quienes vivían o quienes atendían o quienes colaboraban con estas mujeres en general eran enfermeras y monjas, pero quienes llevaban los registros, quienes atendían, quienes llevaban todo el proceso o registraban todo el proceso de estas mujeres eran varones, claramente, siempre leyendo las trayectorias y las conductas femeninas. Y podemos ver en muchas de las historias, se refleja esto de que había una idea o una asociación entre el cuerpo femenino o lo femenino y la locura, porque estos estereotipos de esposa, de madre, de ama de casa, de cuidadora, no estaban presentes en esa mujer o en esas mujeres. El incumplimiento o el apartamiento de los atributos o de los estereotipos de género, apartarse de lo afectivo, de lo reproductivo, de lo emocional, de lo maternal que debería estar presente en la mujer, calaba hondo en la práctica médica y en todos los registros y en la teoría. Decir, o sea, para el momento, una mente sana era una mente independiente, autónoma y objetiva, pero que eso no era para la mujer. La mente sana de una mujer era la dependencia, la sumisión y el sentimentalismo. Dos posturas bien opuestas. Y la psiquiatría muchas veces legitimó el encierro de estas mujeres porque se apartaban de lo productivo y de lo esperable. Vaya si había estereotipos. Desde esta perspectiva, la palabra y la subjetividad de la mujer totalmente anuladas y desoídas, y sus voces, que era a mí lo que me importa dejar como de importante o de relevante de esta investigación, era que las voces eran leídas como síntomas y no como causa de lo que estaban sufriendo esas mujeres. Visto esto, nos detenemos un poquito en lo que tiene que ver con la neurodiversidad. ¿Qué es esto de la neurodiversidad? Bueno, esto de la neurodiversidad es un concepto o una idea que adoptó Judith Singer que permite hablar de la diversidad en los cerebros como un hecho biológico y lo asocia a la diversidad, a la biodiversidad. Todos los cerebros son distintos, no hay uno superior al otro, son diferentes. Y entonces permite hacer una distinción entre personas neurotípicas y personas neurodivergentes. Estas personas neurotípicas son aquellas en donde hay un funcionamiento cerebral convencional, podríamos decir, de la media, y las personas neurodivergentes son aquellas en donde el funcionamiento no es conforme a esto convencional, a esto que se cree convencional. Pero no es la intención reemplazar el término de discapacidad ni busca generar un nuevo diagnóstico. Sí resalta la importancia de la diversidad humana y esto que decíamos de que no hay un cerebro superior al otro, y pone énfasis siempre en las potencialidades y capacidades de cada una de las personas, de las habilidades, antes de pensar qué es lo que puede o no puede lograr. Cuando hablamos del espectro autista, vamos a ver un montón en la historia de autores que trabajaron sobre este concepto. Todos varones, destacados en la historia. Y Grunia Zucareva, que fue una mujer soviética, aparece muy poco en los registros, pero es quien pudo dar una definición de lo que hoy entendemos más cercano al espectro autista. Y se cree, en realidad, que fue apartada de los libros o de la historia porque era mujer y porque era soviética. Durante mucho tiempo se sostuvo una teoría de que el espectro autista estaba relacionado a una base biológica y a que en realidad era porque los niños no eran queridos por sus progenitores. Pero ¿cómo se llamó esa teoría? La teoría de la mujer fría, de la madre fría, porque en realidad la culpa mayor estaba en la madre. Hoy podemos saber que esa teoría no tiene ningún tipo de asidero y que en realidad lo que hay es una condición del neurodesarrollo que tiene una variedad de rasgos importantes, que dificulta las interacciones sociales. No es que no pueda haber una interacción, sino que la interacción social es distinta, que hay una resistencia al cambio, hay un interés profundo por determinadas actividades o temas y respuestas sensoriales diversas. No es una enfermedad, sino que es un estilo de procesamiento cognitivo distinto.
¿Por qué traigo esto? Dirán ustedes, ¿para qué? Porque hay sesgos de género en la identificación de características relacionadas a mujeres. No estamos preparados para poder detectar autismo en mujeres. ¿Por qué? Porque los instrumentos médicos están basados solo en varones blancos, heterosexuales. Y tiene que ver con los estereotipos de género, las expectativas que se esperan de las mujeres. ¿Qué esperamos de las mujeres? Que sean calladas, que sean tranquilas, que sean tímidas, que tengan un interés por algún, en su momento o en mi época, algún artista, que pegábamos los pósteres en la pared de los artistas, nos gustaban. Bueno, todo eso es normal en las mujeres. Entonces, todas esas expectativas que pone la sociedad en nosotras hace que la detección o el diagnóstico en mujeres sea diferente. Se normalizan conductas como la timidez, la hipersensibilidad, el silencio, la discreción. El diagnóstico tardío y la falta de identificación tiene que ver con las expectativas de género. Se espera que las mujeres siempre muestren menos control emocional, sean calladas, introvertidas. Ahora, si el que llora, el que no habla, es tímido, es un varón, vamos directo al especialista porque no puede ser que pase esto. Pero con las mujeres no hacemos lo mismo. El autismo en personas asignadas como mujeres al nacer no ha recibido la atención que merece y hubo una subestimación en su prevalencia. Se creía que era de 4 hombres a 1 mujer y hoy hay algunos estudios que los llevan de 3 a 1. Muchas mujeres y personas con identidades de género diversas podrían estar pasando desapercibidas. ¿Por qué? Como decíamos antes, porque los instrumentos de juicio y valoración están diseñados y entrenados para identificar rasgos de autismo en poblaciones masculinas. En poblaciones masculinas, blancas y heterosexuales, no otras. En razón, por eso las mujeres autistas reciben diagnósticos tardíos porque relativizan sus síntomas o sus características. Y como consecuencia de esto surge también la idea de un enmascaramiento social. Es el esfuerzo para poder pertenecer y el esfuerzo para adaptarse a una sociedad que está preparada solo para personas neurotípicas. Y esto fundamentalmente pasa en mujeres, a través de, antes de una reunión o de un cumpleaños, preparar discursos frente al espejo para practicar, para ver qué puedo preguntar, qué puedo decir, porque me cuesta interactuar. Esconder conductas autorregulatorias, tratar de siempre parecerme al resto, imitar, todo lo que genera un impacto o un deterioro de la salud mental de nuestras niñas y de nuestras mujeres. Esto se llama enmascaramiento social. Y esto era lo que les contaba antes. Me fui al Chrome y me fui a la inteligencia artificial y le puse persona con trastorno del espectro autista. Miren lo que tira. Solo imágenes de hombres blancos y siempre acompañados de una mujer porque la mujer tiene que cuidar. O sea que los sesgos también están en la tecnología. Clase aparte. Pero no quería dejar de traerlo para que lo viéramos. Pasa. Como decíamos y lo veíamos en una de las filminas anteriores, tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que pasa de un modelo al otro, que trae un concepto dinámico y que nos habla en el artículo 12 de esta capacidad jurídica para todas las personas y que todos podemos ejercer los derechos. Bueno, vamos a ver si es así. ¿Qué pasa cuando tenemos mujeres con discapacidad que son madres? Este colectivo no puede ejercer su derecho a maternar encontrando como única razón su crisis subjetiva. Es una resolución del órgano de revisión de salud mental nacional del 2019. En virtud de ello se afirma que las prácticas que llevan adelante en estas situaciones vulneran el derecho de sus hijos a que permanezcan con ellas y hay ausencia de mecanismos de apoyo. 0. Se parte de la presunción de una incapacidad manifiesta por su situación, por su discapacidad y que no pueden ejercer la maternidad y no hay ningún mecanismo que nos ayude o que las apoye en este derecho. La realidad que atraviesa este colectivo en cuanto a la imposibilidad o mayores dificultades al momento de tomar decisiones relacionadas con el abordaje de su maternidad, en la mayoría de los casos son apartadas del ejercicio y dice que es ¿por qué? Porque es imposible que ejerzan esta función, no pueden. Se destaca la prolongación en el tiempo de las internaciones, la ausencia de redes socioafectivas y las faltas de programas que le permitan a las mujeres contar con una red de apoyo para que puedan ejercer su maternidad al igual que el resto de las mujeres.
Se pudo constatar en este documento que hizo el órgano de revisión de la Secretaría la falta de contacto entre la persona gestante y sus hijos porque no hay herramientas de abordaje integral y no deja de sorprender la cantidad de evaluaciones agobiantes que se realizan a estas mujeres y que además las desorganizan a estas mujeres. Sobre sus habilidades parentales. Si alguno es madre o padre acá, yo quiero saber quién le hizo una evaluación parental para saber si podía ser madre o padre. Creo que aprenden todos, no soy madre, pero creo que van todos aprendiendo sobre la marcha. Nadie nos hizo una evaluación. Bueno, estas mujeres están sobreevaluadas. Para ellas se elevan los estándares sin posibilidad de que cuenten con apoyos que colaboren o acompañen en el ejercicio de la función parental. Me quiero pasar de la hora. Las madres con padecimiento por salud mental, internadas o no, se ven constantemente cuestionadas para poder ejercer este rol y lejos de fomentar la autonomía y favorecer las posibilidades que tienen, hay miles de intervenciones estatales y que ponen la lupa en el vínculo que tienen con sus hijos o con sus hijas, siendo situaciones que es difícilmente alcanzable que logren esto. Esta resolución le hace algunas, no observaciones, sino más bien recomendaciones al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Judicial Nacional y a los Poderes Ejecutivos y Judiciales Provinciales, como implementar modelos de evaluación de intervención respecto a mujeres y personas gestantes que cursen embarazos y que tengan con discapacidad, garantizar a estas mujeres que se encuentren alojadas en hospitales neuropsiquiátricos o establecimientos de atención, que ya no debería ser más, pero sigue siendo, que puedan ejercer los deberes y derechos derivados de la responsabilidad parental, crear dispositivos alternativos, buscar dispositivos de evaluación interdisciplinaria que puedan abordar la situación de estas mujeres y de sus hijos. Al Poder Judicial le recomienda tener presente la importancia que tiene la voluntad de las mujeres en estos procedimientos, sobre todo en el marco de medidas de protección excepcional, que en los procesos administrativos, cuando sea separado el niño de sus progenitores, ninguno puede estar basado en la discapacidad de sus progenitores, salvo que afecte el interés superior. Hice lo mismo, busqué madres con discapacidad y solo trae una discapacidad física, solo nos plantea una discapacidad motora. Es siempre lo que se ve. Exactamente, exactamente, por eso traje estas, y no hay, la familia acompañando, un apoyo, alguien que sostenga, ¿no? Nadie. Y ni hablar de esta imagen. ¿Una realidad posible? No sé por qué nos tenemos que hacer esta pregunta. Si tenemos una convención que tiene el artículo 12 que dice que todos somos capaces de ejercer nuestros derechos. En esta reforma que nos trajo la convención y que también trajo la ley 26657 y después que fue plasmada en el Código Civil y Comercial del 2015, tenemos procesos de restricción a la capacidad. Y en este caso nos encontramos con un juzgado nacional. Vieron que vamos llegando a la parte práctica, yo les prometí, vamos llegando. Nos encontramos con la resolución de un juzgado nacional que resuelve sobre una determinación de capacidad de una mujer. En realidad, el tema puntual no debería haber pasado por el ejercicio de la responsabilidad parental, pero terminó siendo lo protagonista de este caso. Se hace la evaluación, presenta una discapacidad intelectual leve a moderado que no suprime su autonomía de forma global, pero la restringe para determinados actos. Entonces cuenta toda la historia de esta mujer, refiere en la sentencia los puntos que trabaja el equipo interdisciplinario y en el punto 7 dice: surge de las peculiaridades del caso que la causante es autónoma para las actividades básicas de la vida diaria, pero requiere diversos grados de apoyo para las habilidades instrumentales y las de relación interpersonal, incluido el cuidado de su hija menor, porque esta mujer tenía una hija, así como todas aquellas que impliquen un tipo de gestión o tomas de decisiones más complejas. Dice: en cuanto al ejercicio de la responsabilidad parental, se desprende de la pericia que ve no se conecta con su hija. No quiere atenderla, juega con ella poco tiempo porque se le acaba la paciencia y son los abuelos quienes se encargan de todo lo relativo a su nieta. Si hay alguien, madre, que no se le acabe la paciencia con sus hijos, no sé, yo no tengo, pero tengo 3 sobrinas, de hecho hoy es el cumpleaños de una de ellas, tengo 3 sobrinas y yo la veo a mi hermana y a veces pienso,
¿Cómo le va a decir eso? ¿Cómo le va a gritar así? Pero creo que en algún momento, pobre, se le debe acabar la paciencia también. Con lógico, son 3 niñas que están alborotándole todo el tiempo. Pero ella dice que en la audiencia manifiesta que no tenía intención de participar en la crianza de su hija. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la pericia? Que B necesita apoyos de determinada intensidad para sus relaciones personales, incluyendo el cuidado de su hija. No dice que no la puede cuidar, dice que necesita apoyo. Son 2 cosas diferentes. La propia interesada expresó su decisión de no participar en la crianza, entonces, como ella dice que no quiere participar en la crianza, se restringe el ejercicio de la responsabilidad parental y pasa a los abuelos. Porque no puede, porque tiene una discapacidad intelectual. ¿Cómo va a poder? Aparte está diciendo que no quiere. No se designa apoyo porque según el juez o la jueza que resolvió, dice que la responsabilidad parental no está prevista el ejercicio con apoyos. Bueno, habría que explicarle que hay que hacer una interpretación armónica del código y que no hay que hacer una interpretación literal, porque en ningún momento se prohíbe que el ejercicio de la responsabilidad parental se haga con apoyos. Bueno. Entonces, la sentencia sale así, se restringe en algunos supuestos la capacidad, pero además se restringe el ejercicio de la responsabilidad parental respecto de su hija que queda suspendido. Bien. Acá, el defensor curador y el defensor de menores estuvieron de acuerdo con la sentencia, pero no en lo que era relativo a la responsabilidad parental, porque en ningún momento se había cuestionado. Entonces, apelan. Y dice el defensor curador que se agravia de lo que tiene que ver con la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental porque resultó desproporcionada. Si nadie le había dicho esto. No guarda relación con su cuadro de salud mental y la causante no padece una afectación grave, como es lo que nos pide el Código. La resolución suprimió su derecho fundamental a la maternidad, lo que se proyecta en desmedro del interés superior de su hija. Y manifestó que lo resuelto es contrario a lo dictaminado cuando se requirió la figura del apoyo. ¿Qué se resuelve? Dejar la sentencia como estaba, pero en el punto relativo a la responsabilidad parental se modifica el pronunciamiento porque en cuanto suspendió el ejercicio de la responsabilidad parental y corresponde restringir únicamente su capacidad jurídica para el ejercicio, designándose como apoyo a los abuelos de la niña, que son los progenitores. Vos vas a poder hacer todo, pero con un apoyo, te van a ayudar. Pero esto de correrla del medio es otra cosa. Nadie lo había pedido. Este caso es de Mar del Plata, es del 2006, tiene su tiempo, pero ¿por qué lo traigo? Porque en su momento fue un fallo innovador, todos dijimos, wow, qué bueno, con la convención directamente, que la convención era totalmente operativa en ese momento, con esta convención podemos dictar este fallo, qué bueno. Bueno, dieron vuelta en cámara el fallo, pero les spoileé ya al final. ¿Qué pasaba acá? De la pericia médica se desprendía que M presentaba un cuadro de psicosis, tenía algunos antecedentes de internaciones psiquiátricas y había una cuestión respecto de su capacidad residual. Tiene 3 hijos de 19, 18 y 11 y cumple su rol materno gracias a la asistencia de sus padres. Cumple su rol materno, no me está diciendo que no lo cumple. Declara estar muy atenta al desarrollo de sus hijos, manifiesta su preocupación por el hijo mayor, las dificultades, sabe qué le pasaba a cada uno, cuáles eran sus dificultades, las actividades que tenían. Ella era súper emprendedora, hacía un montón de cursos. Bien. Si bien se desprende que no presenta autonomía absoluta para los actos de la vida diaria, sí es capaz para el ejercicio de la patria potestad. Patria potestad porque todavía no teníamos el código nuevo, que es responsabilidad parental. Se decreta su incapacidad para dirigir, incapacidad también porque no teníamos el código nuevo, para dirigir y administrar su persona relativo a sus bienes, pero se aclara que el régimen es un régimen de maternidad asistida y que va a quedar suspendida si esta persona la interna. Bueno, la Cámara dijo no, nosotros no tenemos esta figura prevista en nuestro código, así que esto no va así y no puede ejercer la maternidad. O sea que en Cámara este fallo que era tan innovador y que tanto se había celebrado queda sin efecto porque se entendía que no se podía aplicar directamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno. Sí, tiene. Bueno, pero lo tuvo a partir del 2014. Y Argentina la suscribe en el 2008, pero la Convención ya estaba vigente y se fundamenta la sentencia en eso. Esta es una sentencia del 2008 del Tribunal Colegiado de Lomas de Zamora. ¿Qué pasa acá? En este caso teníamos una mujer que había dado a luz a un niño mientras cursaba una internación por salud mental.
Entonces, ¿cuál fue la medida que tomaron? Separar a la madre de su hijo, porque ella estaba internada atravesando una cuestión de salud mental. Dijeron, lo mejor que podemos hacer es separar a la madre de su hijo. Bueno. Entonces, rápidamente, ahí estuvo muy bien la magistrada porque rápidamente interviene y dice que debía tomarse una decisión para evitar que el transcurso del tiempo afecte la relación de esta progenitora con su hijo y que se configurara una situación de abandono. Ordena una urgente revinculación para la progenitora y le ordena al hospital que arbitre todos los medios para llevar a ese niño al hospital donde estaba la madre y darle todas las herramientas necesarias para que ellos se puedan vincular. Y que asistiera a la progenitora. Así que en este caso se actuó rápido y se dejó sin efecto este traslado y esta separación entre la progenitora y su hijo. La Corte también tuvo que intervenir en esta situación, en esta situación de discriminación o de aplicación de estereotipos. ¿Cuándo fue? En el 2016. ¿Qué pasaba acá? Se había puesto en conocimiento la situación de vulnerabilidad que atravesaba un niño que había nacido en abril de ese mismo año y su progenitora atravesaba una situación de salud mental. Se iniciaron las actuaciones, se tramitó un proceso de protección de persona y se declaró el estado moral y material del niño, entonces se toma una medida y permanece alojado en un hospital. La Cámara de Apelaciones confirma la sentencia de primera instancia y los aleja, los separa, la madre no puede ejercer su derecho a la maternidad, pero dice que puede o habilita algunos encuentros. Antes que el niño fuera trasladado a un centro residencial, hay un papel muy importante que juega la escuela a la que asistía esta progenitora, porque siempre fue un apoyo muy grande para esta madre, para M. Se presentó en este procedimiento y dijo que iba a actuar como referente y que iba a ayudar a la madre en todo lo que fuera necesario para que se vinculara con su hijo. Se inician gestiones para que puedan encontrar un hogar y estudiar la posibilidad de que ambos vivan juntos, supervisados. Se practica una evaluación psiquiátrica por parte de una junta evaluadora del hospital que determina que la mujer se encontraba en condiciones de convivir y realizar el cuidado de su hijo bajo un control y una supervisión periódica. Se le pide, esto se le había pedido al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de este lugar, pero la Ciudad de Buenos Aires dice, nosotros no contamos con ningún lugar que sea posible alojar a esta madre con este hijo. La dirección ofrece otro lugar, lo que pasa que la defensora de menores se opone porque dice que este lugar no estaba preparado para que pueda convivir esta madre con este hijo. Mientras tanto, seguían separados, el contacto era muy difícil. Y además le reclaman a la madre esto de que hay visitas esporádicas. Lo que pasa que entre el lugar de internación, la escuela que le ayudaba mucho y el lugar donde estaba alojado el niño había una distancia terrible. Creo que eran hasta 3 colectivos se tenía que tomar la madre, entonces se le dificultaba dentro también de su situación. ¿Qué hace el juzgado? Como ve que la madre tiene visitas esporádicas, que esto que buscaban de poder alojarlos juntos no está funcionando, intiman a la progenitora a que en el plazo de 5 días presente un proyecto de vida concreto sobre su hijo. 5 días. 5. De lunes a viernes. Ante su silencio, porque no lo presentó en 5 días, le dimos un montón de plazos, 5 días, ante su silencio, y como J tiene derecho a una vida sana y no podía continuar su institucionalización, se declara su situación de adoptabilidad. Bien. La progenitora apela el fallo y la Cámara le dice, no, acá tiene que prevalecer el interés superior del niño, confirmamos la situación de adoptabilidad. Obviamente se interpone recurso extraordinario federal que se deniega, entonces la progenitora llega en queja a la Corte. O sea, nada fácil, no le facilitaron nada. Y la procuradora de la Corte dice, se destaca que se mantuvo siempre a derecho durante todo el proceso, siempre que se le pidió fue, lo que no pudo presentar es un plan de vida en 5 días, y que siempre conservó la voluntad de ejercer sus funciones maternas, sumado que la acción de protección de personas no se inició para demostrar su incapacidad. ¿Qué pasaba? Esta mujer había podido demostrar que tenía habilidades y que cuidaba de su segundo hijo, pero el primero lo tenía con una medida de protección excepcional que le habían decretado el estado de situación de adoptabilidad. La actual maternidad de C permite demostrar que cuando es ayudada y dispone de apoyos para ejercer este rol, valorando el acompañamiento terapéutico,
puede ejercer este rol, que necesita apoyo y que este apoyo es necesario para poder ampliar y adaptar la relación de J con el niño. Se adiciona entonces que C sostiene su espacio terapéutico y que si tiene el apoyo, los dispositivos y todos los recursos, puede ejercer su maternidad sin ningún problema. ¿Qué dice la Corte? En consecuencia del dictamen y las constancias de la causa, la Corte revoca la decisión apelada, reintegra al niño con su madre, estableciendo un previo proceso de adaptación que debería diseñarse con la mayor premura posible. ¿Qué hora es? Son las 11. Les cuento este caso y después pasamos a dos de la Corte que quiero trabajar para que los veamos. Este es de Córdoba, es una situación ya con el código nuevo, en el 2022. La situación de O, que tenía 2 hijas, ¿cuál es su situación? Tiene un juicio disminuido, memoria inteligente y deteriorada, modalidad vincular inmadura pero vigile. Está conectada en tiempo y espacio. Se decreta su insanía y se establece que su hermano será su curador. Este hermano era sumamente violento con ella, no la ayudaba en nada, no colaboraba o no la incentivaba en el cuidado de sus hijas. Entonces, respecto de las 2 niñas, se termina adoptando una medida de protección excepcional y son institucionalizadas. Cuando surge el nuevo código y la posibilidad de que esta mujer pudiera revertir la sentencia que tenía de incapacidad y designación de tutor, logra, a través de una abogada que la acompaña, logra hacer una revisión de su sentencia y además se contacta con quien había sido su mamá del corazón, que había sido pareja de su papá, y un hermano del corazón también, que son principalmente quienes le brindan ayuda para todo este proceso. Se hace un examen interdisciplinario en donde se destaca que no se encontraba en condiciones de hacerse cargo de terceros, en condiciones de ejercer el rol materno, y también presentaba dificultades para ejercer el rol materno. Pero no es lo mismo presentar dificultades que no estar en condiciones. Y ese examen era de 2020, de hacía ya un tiempo a cuando se tenía que tomar resolución. ¿Qué hace este padre y esta madre del corazón? Se proponen como apoyos y además presentan un plan para ayudarla. Este hermano del corazón iba a ser su apoyo principal y la madre lo iba a acompañar en este rol. Se propone la contratación de una niñera para que asista y acompañe a esta mujer en el cuidado y crianza diaria de sus hijas. En un año estaban construyendo una casa cerquita de donde ellos vivían. Entonces esa casa iba a estar lista para que esta señora pueda mudarse con sus 2 hijas y la mascota, me acordaba que tenía un perrito, y la mascota a esa casa, entonces iban a estar cerquita para ayudarla en todo lo que necesitaran. Entonces no se suspende el ejercicio de la responsabilidad parental, pero se indica que debe ejercer estas funciones junto con el apoyo de quien era su hermano del corazón y tienen que tomar todas las decisiones con su asentimiento. Y en el caso de discrepancia lo iba a resolver el juez. Traigo 2 casos de la Corte. Este es el caso María, es un caso de la ciudad de Rosario. Aclaro, porque siempre hago esta aclaración cuando trabajo este caso, me remito a las constancias de que trabaja la Corte Interamericana. Sé que en el medio hubo un montonazo de cosas, pero me baso para trasladárselo a ustedes en lo que dice la Corte. Después podemos tener un montón de comentarios. Sí. De hecho, en el fallo de la Corte por el caso de María, está condenada a la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasaba con esta niña? Esta niña tenía 12 años, llega a un efector municipal y detectan que cursaba un embarazo de 28 semanas de gestación. Esta niña atravesaba varios factores de vulnerabilidad. Me ciño especialmente a lo que dice la Corte. Como se desprende de todo lo que dice la sentencia, los testimonios de María y su madre indican que los acompañamientos que fueron realizados por los médicos y los asistentes siempre estuvieron encaminados a... Sí, perdón. Voy más. Listo, genial. Bien. Entonces, según lo que decía la mamá y María, todas las intervenciones que se hicieron en este efector fueron encaminados a que el niño que naciera, el niño o la niña, termina siendo un niño, fuera dado en adopción. En uno de los pasajes
del fallo de la Corte refiere que María en un momento cuenta que una de las personas que trabajó con ella le dice que para qué se iba a quedar con su hijo si nadie la iba a querer después. Tenía 12 años. Que nadie la iba a querer para poder formar después una familia. Un mes antes del nacimiento se confecciona un documento que fue enviado a la Dirección Provincial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, a la Defensoría y al RUAGA, en donde se constató que María había firmado un consentimiento. María es un nombre ficticio, lo mismo que el nombre de su hijo, en donde aprobaba voluntariamente y de forma libre, junto con su mamá, entregar a este niño por nacer en guardia preadoptiva y luego en adopción. El 1 de agosto la Defensoría judicializa la cuestión y le requiere al juzgado de familia que le pida al RUAGA los legajos para poder definir con qué familia iba a quedar este niño. Llegan los legajos, se elige el matrimonio de la familia López, también un nombre ficticio. Nace este niño, Mariano, y de la causa surge que María entra sola a la sala de parto, sin que sea posible que la madre la acompañe, 12 años. La joven queda internada durante 3 días, solo la visitaba la madre y no podía visitarla ningún otro miembro de su familia. Una vez que nace, al día siguiente, lo que cuentan también es que el matrimonio López se interna en la habitación de al lado y al día siguiente el matrimonio López se retira del efector con el niño y María queda 3 días internadas. Y empiezan a solicitar la guardia preadoptiva. La causa pasa por un montón de instancias. María va al Poder Judicial, se presentan en el consultorio médico forense, le preguntan si efectivamente ella ratifica esto de que quería dar el niño en adopción, de que no quería ejercer la maternidad, y el médico dice que ella no está en condiciones de poder comprender el alcance de este acto. María, a través de su representante, en abril del 2015 presenta un escrito en donde se retracta de este documento y pide que se reintegre el niño y tener contacto con él y vivir con él, ejercer su rol de madre. La defensora se entrevista con la adolescente, que le refiere que ella nunca quiso dar este niño en adopción y que deseaba recuperarlo. Ante las actuaciones que tiene la justicia provincial, que no se expide, el expediente continúa y surge el Código Nuevo, se tiene que reencauzar todo el trámite de adopción porque el Código Nuevo establecía otro procedimiento adoptivo. Las representantes de María no están de acuerdo en esto porque se declara la situación judicial se dispone a reencauzar el trámite para lograr la declaración judicial de adoptabilidad. Las representantes de María no están de acuerdo con esto, solicitan que no corresponde porque el consentimiento nunca fue libre e informado. Este papel que se presenta a los organismos provinciales nunca fue elaborado con un patrocinio. Entonces dice, esta persona no sabía lo que estaba firmando. Se presenta un pedido ante la Corte Interamericana de las representantes de María para que dicten una medida cautelar en favor de ella y de su hijo, ordenándole al Estado argentino que adopte todas aquellas medidas que fueran necesarias para proteger la integridad de ella, de su hijo, y generar esta revinculación y que el niño vuelva a vivir con María. La Corte finalmente la comisión termina sometiendo el caso a la Corte porque no se logra avanzar, no se logra nada. Había algunos encuentros esporádicos, era muy difícil lograr que esos encuentros se llevaran a cabo en el medio de la pandemia. Bueno, finalmente se somete el caso a la Corte y se señala que el Estado argentino, en este caso, violó los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la no injerencia, a la protección de la familia, a la igualdad ante la ley, todo lo que podía hacerse se hizo. ¿Qué nos importa resaltar de este informe que tiene que ver con la temática que estamos trabajando? La Corte entendió que el estado de embarazo puede constituir una condición de vulnerabilidad y que la confluencia e intersección de factores de discriminación como el de mujer, la situación de pobreza, ser niña y estar embarazada incrementan las desventajas de las mujeres, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos. No tomar en cuenta la voluntad de María, el Estado reforzó un estereotipo de género que niega la capacidad de las niñas y adolescentes en situación de pobreza de poder expresar y tomar decisiones respecto de su propio destino. Para pensar, porque el caso de María es
continúa, la justicia provincial no ha dado una resolución todavía, ella sigue sin tener contacto con su hijo y los contactos que tiene son muy esporádicos, casi menos. Por eso, claro, pero por eso la provincia de Santa Fe está condenada también. La provincia de Santa Fe está en miras de que lograr cumplirlo. Bueno, ese es el tema. Ese es el problema. Ese es el problema. Y tenemos también, o se plantea en la actualidad, una discusión respecto de la jurisdicción de la Corte y el alcance de la sentencia de la Corte. Entonces, si seguimos discutiendo el alcance o la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Interamericana, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? El último caso que les traigo para trabajar, y ya termino, les prometo, creo igual que estamos bien, es el caso de Manuela contra El Salvador. Este me cuesta menos porque no es el Estado argentino o que pasó en Rosario. Entonces estoy más suelta para hablar en este. En agosto del 2006, Manuela comenzó a tener algunos problemas de salud, tenía dolores de cabeza, estómago, náuseas, tenía mucho cansancio y se la diagnostica con una gastritis aguda. Un año después volvieron los dolores de cabeza y los médicos dijeron que tenía adenitis cervical. Entre junio y agosto del 2007, ella desarrolla varias masas en el cuello que eran visibles y le causaban dolor. Cuestiones de salud. Pero en 2008 ella se entera que está embarazada, no sabía cuál era el tiempo de gestación que llevaba y en febrero sufre una fuerte caída que le genera un dolor lumbopélvico y un sangrado transvaginal. Al día siguiente, Manuela es encontrada por la mamá en el baño, pálida, sangrando y estaba inconsciente, entonces la traslada al hospital correctamente. Ella ingresa a la guardia de emergencia obstétrica y termina acusada de homicidio. Se dispuso inmediatamente el allanamiento de su casa, donde se encontró dentro de una fosa séptica el cuerpo de un bebé muerto. Hago una aclaración. Desde que en El Salvador se prohibió el aborto, hay muchísimas mujeres que son criminalizadas frente a abortos espontáneos o alguna emergencia obstétrica y son condenadas con entre 30 y 50 años de prisión. Cuando se indica, cuando se constata, se va a esa fosa séptica y se encuentra el cuerpo de este bebé muerto, la Corte, en su fallo, la Corte Interamericana dice que no tendría por qué haberse constatado esta situación. Manuela entonces es imputada por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido y queda detenida con prisión preventiva, esposada a la camilla donde se encontraba y se le designa un defensor de oficio. Este defensor nunca se contactó con ella, prácticamente no tuvo contacto y 30 minutos antes de la audiencia el defensor dice a mí, córrame de este caso porque yo no me quiero ocupar. 30 minutos antes. Viene otro defensor y ¿qué pide el defensor? Absolvámosla, porque si bien el delito está comprobado, el delito de homicidio está comprobado, dice él, no hay muchas pruebas de cómo se dio la situación. El 11 de agosto del 2008 hay una sentencia que condena a Manuela a 30 años de prisión por considerarla penalmente responsable por la muerte de este niño. Y la sentencia queda firme en agosto porque no se presentó ningún recurso contra la sentencia que condenó a Manuela. Finalmente, ella en el 2010 fallece, nunca se tuvo en cuenta la situación de salud por la que atravesaba, sin recibir la atención médica que tenía o que requería su cuadro de salud. Manuela era una mujer pobre, analfabeta y que provenía de una zona rural en donde estaba atravesada evidentemente por múltiples condiciones de vulnerabilidad. Nunca se presumió la inocencia de Manuela, en realidad lo que se presumió fue la culpa de Manuela. Ella debió enfrentar un sistema penal con una representación de un abogado que nunca ejerció su derecho a la defensa técnica y fue juzgada por un tribunal que tenía todos los estereotipos de género vigentes. Todos los que había los tenía este tribunal que la juzgó a Manuela. Y es importante resaltar, y está en el fallo, el testimonio de una investigadora. Miren lo que dijo. Como investigadora y mujer, opino que lo que hizo la señora no lo hubiera hecho, era un varoncito, que cualquier mujer o madre le hubiera crecido con amor.
Digo, no. Bueno, se supone que es una investigadora objetiva. Bien. El tribunal la condenó utilizando expresiones como el instinto maternal, que es el que tiene que ser de protección de su hijo, y sin tener en cuenta el delicado estado de salud que tenía Manuela. Toda complicación en el parto, por lo general, lleva a la búsqueda de ayuda médica y de auxiliares para que puedas recibir atención. Entonces dicen, Manuela lo que acá no buscó fue ayuda, ella no quiso recibir ayuda por parte de nadie, como una buena madre debería haber buscado ayuda, porque entonces no es una buena madre. Entonces lo que finalmente termina diciendo la Corte, que condena al Estado de El Salvador a reparar los daños y perjuicios causados a la familia de Manuela, dice, todos los estereotipos de género vigentes se aplicaron en este caso. Como decíamos antes, nunca se presumió la inocencia, sino que fue la culpabilidad de Manuela lo que se presumió, y además le cuestionaron el rol que debería haber ejercido por su condición de mujer, el rol de cuidado, y además en algunos pasajes de la sentencia se le cuestiona sus actividades sexuales. Más imposible. Les quiero mostrar, para poder terminar, un videíto para que veamos que los estereotipos de género nos atraviesan en todos los supuestos de la vida, pero que en salud hay mucho más que tenemos que seguir trabajando. Espera, porque no se escucha. A ver. Esto está bien. Vamos a poner acá. A ver. No. Pero lo habíamos probado y se escuchaba, yo les juro que sí. Espera. ¿Por qué está acá? Capaz que sea por esto. A ver, vamos a cerrar todo. A ver ahora que se ve ahí. No. ¿No? Se ve. Sí, es video. Sí, no, pero lo probamos y se escuchaba perfecto. Qué macana. Pruebo. Función eréctil. Ahí está. Lo que quiero es volver para... Tiene aproximadamente, el número es el 20% de la población masculina, pero hay algo que afecta al 100% de las mujeres, que es la menopausia. Esperen que vamos a ver si lo podemos cargar de vuelta para que empiece desde el principio, porque no. Esto ya no es para mí. A ver. A ver. La bibliografía médica describe como síntomas atípicos de un infarto los que son más comunes en las mujeres, que son vómitos, dolor de espalda y falta de aire. Lo que pasó en Inglaterra en el 2018, cuando sumió a la Sociedad de Cardiología Británica a una mujer, ella hizo un estudio en las guardias. La pregunta era ¿por qué morían casi el 50% más de mujeres que de hombres sin que hubiera un fenómeno biológico que lo explicara? El estudio en las guardias lo que determinó era que ellas eran derivadas a gastroenterología y a psiquiatría, porque parecía que tenían un estrés o un problema digestivo, porque no le daban pelota a este síntoma, porque la bibliografía no le daba pelota. Bueno, perspectiva de género no es solo que haya investigadoras mujeres, sino que nos den pelota, que nuestro cuerpo esté presente. ¿Cuál es la explicación científica? Porque si la mitad de las personas del planeta, un poco más, son mujeres, pero pongamos 50 y 50. Que el mundo lo manejaron ustedes siempre. Un ejemplo claro, el Viagra, algo que soluciona la disfunción eréctil, que la tiene aproximadamente, el número es el 20% de la población masculina, pero hay algo que afecta al 100% de las mujeres, que es la menopausia. Y de la menopausia hay poco investigado. Recién ahora hay bastante más, en el sentido de hay fármacos para mejorar tus calores, tus síntomas, pero 20, 30 años atrás, todos esos sofocos, no le importaba a nadie. Eso porque el que decide el financiamiento de la investigación científica es varón. Son los 5 gordos en una mesa, como dijo Daniel Osvaldo en su momento, que definen todo. Bueno, 1 de cada 10 mujeres padece endometriosis, es el tejido que está dentro del útero y cuando crece fuera es endometriosis, es un dolor imposible durante la menstruación. Se tomó como
como natural, te lo tenés que bancar. Bueno, toma aproximadamente 10 años en llegar a un diagnóstico, hay poco y nada en investigación. ¿Por qué no nos dieron pelota? En los estudios clínicos que se hacen hoy, apenas el 22% de quienes participan son mujeres. Entonces, esto recién está empezando a cambiar, pero necesitamos que haya mujeres en esas mesas de estos 5 gordos de traje. Todas las drogas que tienen más de 10 años en el mercado fueron probadas en su gran mayoría exclusivamente en hombres. Hay un ejemplo Increíble. de un fármaco para insomnio que después de 5 años en el mercado y de muchos accidentes de tránsito, se revisó la dosis para la mujer, la investigación estaba hecha sobre hombres mayormente, y se le daba la misma dosis a la mujer que al hombre. Metabolizamos diferente la droga, más lento, entonces ¿qué pasaba? Quedaba más tiempo en circulación en tu cuerpo y vos salías a la mañana para llevar a los pibes al colegio, todavía medio dormida, porque la droga no te pega igual que a él. Menos chances de llegar a un trasplante hepático, lo hablé con Janina del Rey, a cargo de la Comisión de Género de la Sociedad Argentina de Patología, para hacer un listado de quiénes son aptos, ese ranking para acceder a un trasplante, en este caso hepático. Se usa un cálculo que tiene en cuenta valores de bilirrubina, coagulación, sodio y creatinina. La creatinina depende de la masa muscular. Como los hombres tienen más masa muscular, tienen más creatinina, por lo tanto suman más puntos, tienen mejor puntaje y acceden a más trasplantes. Perspectiva de género no es solo esto de romper el techo de cristal, que haya más investigadoras presentes en esas mesas que ganen igual por el trabajo que están haciendo, sino que pongan el cuerpo de la mujer en el centro, porque sí, somos más y porque importamos. La bibliografía médica. Bueno, muchas gracias.